Imagina a Pepe. A Pepe le gustan los videojuegos. Pepe observa en las redes sociales y se da cuenta que hay mucha gente que está jugando el nuevo juego de Resident Evil. A Pepe le dan ganas de jugar ese Resident Evil. Pepe es de los que inicia con los últimos lanzamientos de una saga. O como le dicen las personas que pasan demasiado tiempo en internet, el FOMO. Pepe termina el juego y dice, wow, qué increíble juego, me gustó mucho. Sobre todo la parte final donde Leon muere. Espera, Pepe, ¿qué dijiste? Leon se muere, es broma, te engañé. Pepe no existe y no he jugado Resident Evil Requiem. Es más, ni tengo Play 5. Solo estoy lanzando la mítica broma de Dross que utilizó en su review de Resident Evil 6. Leon se muere al final del juego. No, mentira. Ahora sí, dejémonos de broma. Imagina a Juan. Juan está perdiendo el tiempo en internet cuando mira un clip en TikTok de su streamer favorito hablando de una saga de videojuegos que él nunca ha jugado, llamada Resident Evil. El streamer favorito de Juan habla con una pasión y un amor de la saga Resident Evil que convenció a Juan para jugar y experimentar la misma sensación. Entonces entra a internet y busca cuál es el mejor juego de la saga Resident Evil. Y todos los videos mencionan a Resident Evil 4. Entonces Juan dice, como es el mejor, lo voy a jugar. Pero lo que no sabe Juan es que se está cometiendo un error. Déjame aclarar algo. No soy un nostálgico. No voy por el internet diciendo que el Resident Evil 7 no es un Resident Evil. Que no me gusta porque tiene un nuevo protagonista y en un personaje introducido en el año 1990 y pico. No soy tan viejo, ¿ok? No soy un seguidor de Huesos Amarillos de la saga. Me introducí con el Resident Evil 4 en 2019. Y nunca lo pude pasar porque, número 1, el disco estaba dañado y número 2, me daba miedo. Ahora, este año, siendo ya mayor, me lo he pasado y tengo que decir que es el tercer juego que he pasado en toda mi vida. O bueno, el cuarto si contamos Minecraft, pero tú y yo sabemos que Minecraft no tiene final. Y tú te estarás preguntando, ¿llevas como 20 años vivo y solo te has pasado 4 juegos? Sí. Eso no es lo que te estabas preguntando. Lo que te estabas preguntando es, ¿qué tiene que ver tanta palabrería con el tema del video? La respuesta es mucho. Verán, a principios de año me dieron ganas de jugar Resident Evil 4. Luego de llegar al castillo, mis ganas bajaron. Y se me antojó otro juego, el Silent Hill 2. Jugué hasta encontrarme por primera vez con Pyramid Head. Y luego me dije a mí mismo, te dejas todos los juegos a la mitad, termínate al menos el Resident Evil 4, que no te falta casi nada. Entonces volví a Resident Evil 4, me lo pasé y luego intenté jugar de nuevo Silent Hill, pero no era lo mismo. Como dirían mis compañeros de universidad, es mucho pastel para mi velita. Resident Evil 4 es el Capitán América de los videojuegos. Es un experimento que salió muy bien. Tanto es así que hay muchos juegos que quieren un pedazo de ese bizcocho. The Last of Us, Dead Space, Gears of War. Resident Evil 4 es el mejor Resident Evil. Es tan grande que los otros Resident Evil quedan opacados. Es más, incluso juegos que no son Resident Evil quedarán opacados. No porque sean parecidos, sino por tu culpa. Por ti, que jugaste Resident Evil 4 de primeras. Los juegos que vengan después los verás inferiores a Resident Evil 4. Como dicen por ahí, deja lo mejor para el final. Y esto no se aplica solo para Resident Evil, aplica para todo en general. Pero aquí estamos hablando de Resident Evil, así que hazte una lista de videojuegos, juega en orden, no empieces con los mejores porque te vas a arrepentir. Ahora, si quieres empezar en la saga Resident Evil, te voy a hacer una lista, una línea de tiempo de lo que tienes que jugar. Si quieres, obviamente. Si no, manda esto a la mierda. Si quieres empezar en orden, empieza con el Resident Evil 1 Remake y mi recomendación personal es que empieces con el Resident Evil 2 original. ¿Por qué con estos dos? Bueno, por parte del Resident Evil 1 Remake, agarra el original y lo mejora en todo aspecto. Gráficos, controles e incluso agrega más contenido. Eso sí, ten en cuenta que aquí el juego es más difícil, la munición te va a escasear mucho más que en Resident Evil 2, te vas a sentir más débil y eso es perfecto ya que el Resident Evil 1 fue diseñado para que te sientas débil, para que te dé miedo. Por otra parte, Resident Evil 2 original es más viejo, tiene controles de tanque, pero es más fácil que el Resident Evil 1. Aquí no te vas a sentir tan débil, los puzzles son más fáciles. Ya aquí, si te gustaron, puedes jugar Resident Evil 3 y Code Verónica. Y aquí entramos en la saga de acción, o sea, los Resident Evil 4, 5, 6. Estos últimos dos se disfrutan en compañía.
ya que son cooperativos. Después Resident Evil 7 y 8. No puedo hablar mucho de ellos porque no los he jugado. Pero por no haberlos jugado no significa que sean buenos. Obviamente no van a estar al mismo nivel que el Resident Evil 4, porque literalmente no hay ningún Resident Evil que pueda llegar a competir con él. Y no le hagan caso a la gente de internet, jueguenlo y experimenten. Si les gusta, ok. Si no les gusta, también. No se van a morir por probar un juego. Si les gustó el video, véanse este, que no tiene absolutamente nada que ver con Resident Evil y que se publicó como hace 4 meses. Tengo excusa para eso. Me cayó un meteorito mientras caminaba en la... Ahora, en exclusiva, el ruido del mar.